Vista de causa, rol 8950. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 318 del Código Penal. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación de marzo de 2020, certifico que el Pleno del Tribunal Constitucional se encuentra sesionando por vía remota e integrado por su presidenta, ministra señora Abram, y por sus ministros señores Aróstica García, Letelier, Pozo y Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. El requerimiento causa rol 8950 ha sido deducido con fecha 14 de julio de 2020 por doña Andrea Díaz Muñoz Bacolini, jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En su presentación y su automotivado de fojas 1 y siguientes viene a solicitar un pronunciamiento respecto de la constitucionalidad en la gestión pendiente que detalla de la disposición contenida en el artículo 318 del Código Penal, introducido a este cuerpo normativo por la Ley 21.240 de 20 de junio del presente año. La disposición, en consecuencia, que viene a ser cuestionada de inaplicabilidad reza el siguiente tenor, abro comillas: el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. Será circunstancia agravante de este delito cometerlo mediante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. En el tercer inciso, la disposición señala lo siguiente: en los casos en que el Ministerio Público solicite únicamente la pena de multa de 6 unidades tributarias mensuales, se procederá en cualquier momento conforme a las reglas generales del procedimiento monitorio, siendo aplicable lo previsto en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Tratándose de multas superiores, se procederá de acuerdo con las normas que regulan el procedimiento simplificado, cierre comillas. En cuanto a la gestión pendiente vinculada con el requerimiento deducido por la magistrado del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, este es un proceso penal que se sigue ante dicha judicatura y de acuerdo al automotivado tiene las siguientes características. Expone en primer término que el día 10 de julio de 2020 la Fiscalía Local de Las Condes del Ministerio Público presentó requerimiento en procedimiento monitorio respecto de una persona por el delito previsto en el artículo 318 del Código Penal. De acuerdo a los hechos imputados en el requerimiento presentado ante dicha judicatura, esta persona habría sido sorprendida por carabineros circulando en Avenida Osa con Avenida Larraín en la comuna de La Reina el día 25 de junio de 2020, no contando con permiso temporal, infringiendo con ello, de acuerdo a la exposición del Ministerio Público, las medidas sanitarias decretadas por el Ministerio de Salud, que disponen cuarentena obligatoria en el marco del estado constitucional de catástrofe dispuesto por su excelencia el presidente de la República. Añade el automotivado que en dicho marco del requerimiento deducido se solicitó al requerido la imposición de una multa de 6 unidades tributarias mensuales. Y remitido el requerimiento en procedimiento monitorio, el tribunal resolvió que este no estaba suficientemente fundado por cuanto, conforme los hechos descritos por el Ministerio Público al fundar la imputación, abro comillas, de acuerdo a lo resuelto en dicha oportunidad por el Tribunal de Garantía, no permiten tener por configurado el ilícito en que se funda el requerimiento, atendido que no se describe por qué la conducta descrita puso en peligro la salud pública en tiempo de catástrofe, epidemia y contagio, cierre comillas. Por ello se resolvió en la gestión pendiente que no podía procederse en procedimiento monitorio, citando a los intervinientes a audiencia remota, ahora en procedimiento simplificado para el mes de octubre del presente año. Esa es la gestión pendiente. Ahora bien, en cuanto al conflicto constitucional deducido en que se funda el auto motivado, señala lo siguiente la jueza requirente. Explica que podría infringirse el artículo 19 en sus numerales segundo y tercero de la Carta Fundamental, en tanto se atentaría, en este caso concreto, contra el principio de proporcionalidad, el principio de legalidad y la igualdad ante la ley. Se explica en el automotivado que no existiría una relación de equilibrio entre el castigo que se impondrá y la conducta que se imputa al requerido, puesto que el artículo 318 del Código Penal no entregaría parámetros objetivos para seleccionar la sanción concreta. Y en este caso específico se habría optado por el Ministerio Público por una pena de 6 unidades tributarias mensuales
y si se hubiese propuesto 7 unidades tributarias mensuales en el requerimiento como pena, desde el comienzo debió haberse requerido en procedimiento simplificado y no en procedimiento monitorio. Lo anterior, refiere la jueza requirente, es una potestad discrecional amplia, ajena al Estado de Derecho chileno y que, peor aún, en el requerimiento presentado no fueron explicitados antecedentes como circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y otros parámetros que permitan explicar la actuación concreta, en este caso del Ministerio Público. De esta forma explica la jueza requirente, abro comillas, el artículo 318 del Código Penal no establece los criterios o factores que el Ministerio Público debió considerar al momento de seleccionar la concreta sanción a solicitar, en este caso, quedando al solo arbitrio del ente fiscal por la multa que se detalla en dicha norma, y no solo eso, sino que además se permitió a la Fiscalía determinar su cuantía sin obedecer a parámetros objetivos para su determinación, cierre comillas. Añade la jueza requirente que junto con lo anterior, también en este caso concreto, viene a ser afectado el principio de legalidad que prevé el artículo 19, número 3, incisos 8 y 9 de la Carta Fundamental. Señala la jueza que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden que el principio de legalidad abarca no solo un límite formal, que implica que solo la ley puede sancionar las conductas prohibidas, sino que también comprende un límite de corte material al exigir que la ley describa expresamente la conducta humana que prohíbe y sanciona. Se exige desde la propia Constitución que la conducta a la que se le ha atribuido una sanción que será aplicada a un imputado se encuentre sustantivamente siempre descrita en una norma de rango legal, de manera que haya tenido una suficiente noticia previa acerca de la conducta que le resulta exigible, lo que no sucedería en la especie respecto del precepto cuestionado y remitido a esta magistratura constitucional, dado que el propio requerimiento que el Ministerio Público presentó contra el imputado mencionaría normas de rango reglamentario como infringidas, no legales, por lo tanto no se cumpliría con este esencial presupuesto constitucional del Estado de Derecho. Por tanto, se lee en la petitoria de fojas 15 del requerimiento deducido por la jueza titular del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que este Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la constitucionalidad del artículo 318 del Código Penal en relación con los artículos 1 y 19 numerales segundo y tercero de la Constitución respecto de la gestión pendiente que actualmente conoce. Acogido a tramitación el requerimiento y con posterioridad a dicha etapa procesal, a fojas 49 con fecha 31 de julio de 2020, se hace parte la Defensoría Penal Pública en representación del imputado de la gestión pendiente y hace las siguientes consideraciones respecto del conflicto constitucional accionado en el auto motivado por la jueza requirente. Refiere la Defensoría Penal Pública que la distinción entre leyes penales en blanco propias e impropias es del todo relevante, dado que deben ser entendidas las primeras, las leyes penales en blanco propias, como aquellas que se remiten para la descripción de la conducta punible a un ordenamiento jurídico de inferior jerarquía que la ley, por lo general a disposiciones de carácter administrativo dictadas por el Poder Ejecutivo o sus organismos dependientes. Y lo relevante de esta clasificación, explica la Defensoría Penal Pública, se encuentra en la constitucionalidad de las leyes penales en blanco propias. Así explica, siguiendo lo resuelto previamente en la jurisprudencia de este tribunal, que son contrarias a la Constitución las leyes penales en blanco propias o abiertas, esto es, en las que la descripción de la conducta está entregada a una norma infralegal sin indicar legalmente el núcleo fundamental de ella y las que entregan la determinación de la conducta punible al criterio discrecional del juez. En concreto, dado el requerimiento deducido, explica la Defensoría Penal Pública que el artículo 318 del Código Penal deja el núcleo de la conducta abandonado a una regla infralegal al no indicar los datos que nos permitan desprender de su sola lectura los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva que viene a ser sancionado por este tipo penal. Por ello refiere que la doctrina destaca la incompatibilidad de esta clase de leyes con el principio nula pena, al cesar de cumplir la función de garantía en que radica su fundamento, ya que el principio de reserva legal tiene por objetivo primordial asegurar que los ciudadanos sepan con mucha precisión y claridad, con tanta precisión y claridad como sea posible, cuáles son las conductas cuya ejecución u omisión, según sea el caso, trae aparejada la imposición de una pena.
Y el artículo 318 del Código Penal deja el núcleo esencial de la conducta a una norma de rango infralegal que dudosamente puede ser entendida desde su nacimiento como una que cumpla con los estándares de publicidad y conocimiento que permitan a un hombre medio saber con relativa certeza de su existencia y conducta prohibida que contiene. Por lo tanto, refiere la Defensoría, se reconduce el núcleo esencial de la norma penal a cuerpos normativos de rango infralegal, dado el carácter del decreto número 4 del Ministerio de Salud de febrero de 2020, con sus modificaciones incorporadas a través del decreto número 19 de junio del presente año. Y siguiendo esta misma línea argumental, refiere que la doctrina ya ha comenzado a cuestionar la constitucionalidad de esta norma cuestionada a través del requerimiento deducido a Fojas 1. En este sentido, señala que se ha indicado que se trata de una norma penal en blanco propia, que necesita, en consecuencia, remitirse a otra norma para ser complementada, pero una norma penal que no tiene descrita la conducta, pues la expresión poner en peligro la salud pública hace referencia al resultado que se produce. Y eso es problemático, refiere la Defensoría Penal Pública, ya que consecuencialmente la conducta a la que se hace referencia es indeterminada y puede tener múltiples formas en razón de los reglamentos higiénicos y todas sus modificaciones. Incluso, más que hablar de una norma con una conducta indeterminada, nos encontraríamos, finaliza la Defensoría Penal Pública en su traslado, señalando que nos encontraríamos con una norma penal que no contiene del todo la conducta y entrega su determinación completa a reglamentos que lógicamente poseen rango inferior a ley y por lo tanto se trataría de un delito sin conducta, sin un núcleo esencial determinado por una norma de rango legal, lo que vulnera en la especie a todos sus respectos, señala la Defensoría Penal Pública, el principio de legalidad que consagra el artículo 19, número 3 de la Constitución. Declarado admisible el requerimiento por resolución de la segunda sala de esta magistratura y confiriéndose traslado de fondo a todas las partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, se tiene presentación a Fojas 63 de fecha 24 de agosto del presente año por el Ministerio Público solicitando el rechazo del requerimiento deducido a Fojas 1. Primero, el Ministerio Público desvirtúa las alegaciones respecto de la indeterminación de la pena que la parte requirente, accionando en automotivado, señala contendía el precepto cuestionado de inaplicabilidad. Indica el persecutor penal público que los preceptos penales que establecen sanciones no contienen parámetros de determinación de la pena, ni les es tampoco exigible que los contengan. A vía ejemplar refiere el Ministerio Público que un delito, por ejemplo, como el robo con violencia, previsto y sancionado en el artículo 436 del Código Penal, con una pena que comienza en el presidio mayor en su grado mínimo hasta el máximo, esto es, desde los 5 años y un día hasta los 20 años eventuales de privación de libertad, no contiene parámetro alguno para que el fiscal, en su caso, requiera dentro de ese amplio espectro una pena determinada, concreta y particular, lo que no hace a este precepto que ejemplifica, contrario a la Constitución, puesto que las reglas de determinación de las penas se encuentran en otro lugar del mismo Código Penal. La norma cuestionada de inaplicabilidad establece una pena de presidio o pena, estableciendo penas alternativas, como lo hace el Código Penal en otras disposiciones respecto de otros casos. Luego, tienen plena aplicación a todas estas reglas del Código Penal, entre otras. Por ejemplo, refiere el Ministerio Público la del inciso primero del artículo 68 del Cuerpo Punitivo respecto de las formas de establecer la pena concreta en cada uno de los casos. Y en cuanto a las multas, lo propio sucede con la disposición contenida en el artículo 70 del Código Penal, regla que ha quedado fuera del análisis que se efectúa en el auto motivado que estructura el requerimiento de inaplicabilidad deducido. Y sin perjuicio de lo anterior, un examen concreto en torno al principio de proporcionalidad y también de igualdad ante la ley debe considerar que en el caso concreto se ha solicitado por el Ministerio Público el mínimo de las penas posibles. Esto es, una multa de 6 unidades tributarias mensuales, lo que evidencia que más bien viene a formularse a esta magistratura una crítica abstracta y teórica, lo que es ajeno al control concreto de constitucionalidad de la ley que constituye la presentación de una acción de inaplicabilidad. Hace presente también el Ministerio Público que está dotado de autonomía constitucional para ejercer, en su caso, una acusación y requerir una pena, pero es finalmente el tribunal competente el que está dotado de facultades para imponerla. Y explica que no se comprende en dicha consecuencia la alegación de una supuesta desproporción o arbitrariedad en la latitud con que pudo el acusador estatal acudir a un procedimiento monitorio o a uno simplificado, puesto que el juez de garantía puede desestimar el juicio monitorio y someter el asunto a uno simplificado, como lo señala expresamente el artículo 392
del Código Procesal Penal, lo que ha sucedido precisamente en el caso concreto por decisión del propio tribunal. Y la regla que decide el procedimiento aplicable unido a la pena requerida no es el artículo 318 del Código Penal cuestionado en estos autos, sino que más bien el artículo 390 del Código Procesal Penal no objetado de inaplicabilidad. Y en lo concerniente a la alegación de que se trataría en este caso, la norma cuestionada de una ley penal en blanco, el Ministerio Público señala que resultan constitucionalmente admisibles, siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, las leyes cuya remisión para describir la conducta punible se encuentre en otra ley o en una norma originada en la instancia legislativa, así como aquellas que señalan expresamente la norma de remisión, aun cuando no sea de origen legislativo, con descripción del núcleo esencial de la conducta. Jurisprudencia asentada ya desde Causa Rol 24 del año 1983. Por lo anterior, explica el persecutor penal público, analizado el artículo 318 del Código Penal, cumple el mandato de taxatividad establecido en la Constitución. Ejemplifica lo anterior y da las razones para aquello. Señala en dicho sentido que la norma contempla un verbo rector que consiste en la prohibición de infringir reglas higiénicas o de salubridad, poniendo con ello en riesgo el bien jurídico protegido por la disposición, cual es la salud pública. Luego, la norma cuestionada no solo hace referencia a lo anterior, sino que también agrega dos condiciones que circunscriben el ámbito en que el injusto debe materializarse. En primer término, exige que estas reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad lo sean. Y en segundo término, establece también un ámbito acotado de aplicación de la prohibición, cuál es que esto ocurra en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, con lo que queda claro, con ello aduce el Ministerio Público que la exigencia de taxatividad estaría de todo en la disposición cuestionada cumplida, estando la conducta acotada y rodeada de exigencias de publicidad previstas expresamente. Añade también que hay un reenvío a las reglas que dicta la autoridad y sin embargo el núcleo de la conducta sí está descrita y acotada en el precepto por todos estos elementos que analiza. Y en ese marco, refiere el Ministerio Público, si se lee el requerimiento monitorio presentado en la gestión pendiente, se hace alusión a diversas resoluciones exentas dictadas por el Ministerio de Salud, todas de 2020, que contienen diversas medidas sanitarias dispuestas por la cartera del ramo en relación al brote de la pandemia del COVID-19 y que corresponden a las restricciones de desplazamiento de comunas que han sido declaradas en cuarentena. Y estas resoluciones, a su turno, encuentran sustento en los decretos supremos números 104 y 269 del Ministerio del Interior que han declarado estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en todo el territorio nacional. Y estas resoluciones exentas contienen las reglas dispuestas por el Ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia y recogen medidas o disposiciones sanitarias o higiénicas establecidas en el Código Sanitario, en donde se contienen, entre otras, las medidas de aislamiento como una forma de enfrentar el contagio. Dado lo expuesto, señala el Ministerio Público, la alegación planteada de que el comportamiento incumpliría los parámetros constitucionales de taxatividad debe ser del todo rechazada. Y por último, en su traslado explica que la ciudadanía en general, y en particular el imputado que ha sido requerido en procedimiento monitorio y que ha mutado ahora a procedimiento simplificado en la gestión pendiente, conoció la prohibición consistente en desplazarse por aquellas comunas declaradas por la autoridad sanitaria en cuarentena por el hecho de que estas resoluciones exentas fueron debidamente publicadas por una parte en el Diario Oficial, pero dicha prohibición ha sido además transmitida a través de todos los medios de comunicación social como una forma de detener el contagio de la pandemia, por lo que concretamente el desconocimiento de las reglas de falta de publicidad debe ser de todo desestimado como una alegación plausible, solicitando en consecuencia el rechazo del requerimiento accionado a Fojas 1 y siguientes en el auto motivado. A Fojas 82, con fecha 1 de septiembre del presente año, rola el decreto que ordenó traer los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por el Ministerio Público, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Manuel Guerra Fuenzalida. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a ese excelentísimo tribunal y por su intermedio. En este acto, con vuestra venia, procedo a alegar en contra del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteado por la magistrada Andrea Díaz Muñoz Bagolines del cuarto juzgado de garantía, solicitando su rechazo absoluto, en consideración a los argumentos que procederé a explicar en órdenes de ideas, tal cual se ha señalado tan claramente en la relación efectuada por el señor relator. En primer término, nos referiremos a la circunstancia de posible afectación al principio de
proporcionalidad y a la garantía de la igualdad ante la ley señalada en el requerimiento y que a nuestro juicio no se constituye. Excelentísimas señorías, claramente en este caso no hay un problema de proporcionalidad. Cuando uno lee el requerimiento, lo que observa es una disconformidad de la jueza de garantía Andrea Díaz Muñoz Pacolini respecto de una decisión en el ámbito de sus facultades ha tomado el Ministerio Público, al entender, bajo su concepto, que la ley no contendría parámetros objetivos para determinar la sanción aplicable. Y esto, en primer término, no es normal que ocurra en las leyes penales. Las leyes penales normalmente no señalan cuáles son los parámetros concretos, me refiero a los tipos penales, con los cuales ha de procederse a la determinación de la pena. Pero, esto bien lo saben los jueces del fondo, claramente existen reglas de determinación de pena que están señaladas en el Código Penal. Y así precisamente, para ir directamente al tema planteado, nos encontramos que a propósito de las multas, cuál era la pena solicitada en el requerimiento monitorio presentado por el Ministerio Público, es plenamente aplicable el artículo 70 del Código Penal. Esta disposición en el fondo le entrega al juez parámetros para resolver en definitiva la controversia que se suscita respecto a la aplicación de la pena. El Ministerio Público, en el ámbito de sus facultades, lo que hace es una apreciación como ente acusador y plantea una posibilidad de sanción conforme a su análisis. Pero, en definitiva, a quien corresponde dar la justa medida de aplicación de la sanción es al Tribunal del Fondo, y para ello tiene herramientas que están señaladas en la ley, y precisamente el artículo 70 se refiere a esto, de que inclusive el tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena en principio al momento de imponer la misma, pero también tendrá que tener en cuenta las facultades económicas del culpable y también otro tipo de circunstancias que se le hagan presentes, pudiendo incluso a fijar una pena de multa más baja que aquella que indica la ley e inclusive permitir el pago por parcialidades. Bajo esa lógica, lo que uno recoge es que aquí existen, por decirlo de algún modo, frente a esta supuesta falta de proporcionalidad, frente a esta supuesta falta, o mejor dicho, infracción al principio de igualdad ante la ley, existen normas infraconstitucionales que permiten resolver el problema que plantea la magistrada Díaz Muñoz. Es precisamente la ley la que señala a los jueces el cómo resolver aquello. No es resorte del Ministerio Público el adoptar ese tipo de decisión. Pero aún más, aparte de existir un antecedente concreto en la norma del artículo 70 que permite a los jueces determinar la cuantía de la multa, también existe, excelentísimas señorías, otro tipo de normas que permiten en concreto al tribunal resolver la situación procesal. Y claramente han operado y son de rango infraconstitucional, estamos hablando de rango legal. ¿Cuáles son precisamente? Lo del propio artículo 392 del Código Procesal Penal, que establece la posibilidad de que el juez rechace el procedimiento monitorio si no lo encontrare fundado y someter esto a las reglas del procedimiento simplificado que supone un juicio oral público y contradictoria, que es la máxima garantía a la cual puede aspirar un imputado. Ella, en uso de esas facultades, precisamente ha rechazado este procedimiento monitorio, no ha impuesto la pena solicitada y ha derivado este tema al conocimiento de un juicio oral simplificado. Pero aún más, si hubiera sido acogido el procedimiento monitorio o en un procedimiento monitorio similar fuera acogida la petición del Ministerio Público, el imputado también tiene, a través de su defensa, muchas veces lo hace, la potestad de oponerse a la aplicación de esa multa y transformar el procedimiento en un procedimiento simplificado. ¿Por qué fue procedimiento monitorio? Sería la pregunta que valdría la pena hacerse, excelentísimo tribunal. Fue porque la conducta dentro del abanico de posibilidades que nos entrega el artículo 318 en función de las normas que se han dictado a propósito del estado de catástrofe y de cuarentena, es una infracción que vulnera, digamos, la prohibición de poder salir a la calle, directamente violar la cuarentena. No es de aquellas que nos resulta más grave. Eso en concreto determina que el Ministerio Público no pida o una pena de presidio o una multa mucho más alta. Esa es la situación en concreto que se dio. Pero eso es un tema que se tendrá que debatir en definitiva en el fondo del asunto. Pero además le da otra posibilidad a la ley para que el juez actúe y tenga distintas posibilidades, que también es de rango legal y no constitucional, que es la posibilidad de aplicar, cuando se realiza un procedimiento monitorio, la norma del artículo 398,
que suspende la imposición de la pena por el tiempo de 6 meses y que una vez transcurrido ese periodo, sin haber sido formalizado nuevamente la persona, en ese caso se procederá a decretar el sobreseimiento definitivo de la causa. Por lo tanto, cuando hablamos de posibles afectaciones concretas en el marco de este requerimiento de inaplicabilidad por haberse vulnerado la proporcionalidad o el principio de igualdad ante la ley, la verdad que no la observamos, sino que más bien vemos una disconformidad de la magistrada con el proceder del Ministerio Público. Eso nos parece complejo, excelentísimo tribunal, porque claramente esta magistratura constitucional ha definido más de alguna vez que bajo la apariencia de una acción de inaplicabilidad, en definitiva lo que se cuestiona es la forma o procedimiento con que ciertas autoridades ejercen atribuciones que les son autónomas y que se le han concedido por medio de la ley. Así se señala, por ejemplo, a propósito de la sentencia 1244 del excelentísimo tribunal. Y por otra parte, el propio Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que la sola discrecionalidad con la que pueden actuar los fiscales del Ministerio Público no es sinónimo de arbitrariedad, pues es el Ministerio Público quien dirige en forma exclusiva las investigaciones y determina los elementos con los cuales solicita una pena, lo que no significa que no tenga controles jurisdiccionales ni que esté ajeno a cualquier control de constitucionalidad. Esto lo ha dicho respecto de esta potestad discrecional, no arbitraria, como señala la magistrada Díaz Muñoz, en las sentencias 2702 y 7237, entre otras. Por lo mismo, excelentísimo tribunal, es que entendemos que en definitiva no hay un problema de proporcionalidad. Más aún, y me quiero detener en algo que recientemente ha sido objeto de discusión en un conversatorio llevado adelante por la Universidad Católica en su magíster de Derecho Penal y que fue tratado en esa oportunidad por la profesora María Angélica Benavides, señalando que si esto lo vemos desde el prisma del derecho internacional, en el fondo lo que nos encontramos es que el Estado de Chile tiene ciertas obligaciones de proteger determinados bienes jurídicos colectivos y particularmente en situación de catástrofe puede llegar inclusive a restringir de alguna manera ciertas libertades como la libertad de desplazamiento. De hecho, el no hacerlo podría colocar al Estado de Chile en una situación de incumplimiento de dichas obligaciones, esto al tenor de lo señalado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, excelentísimo tribunal, aquí lo que ha hecho el Estado de Chile, al elevar la pena en el artículo 318, donde no ha modificado la conducta a sancionar, lo que sí hace es crear normas en el 318 bis, 318 ter, lo que ha hecho es cumplir precisamente con la obligación que tiene en orden a sancionar más rigurosamente a quienes vulneran las disposiciones de la autoridad en épocas de pandemia, catástrofe o contagio. Bajo esa lógica, no observamos en primer lugar ninguna afectación al principio de igualdad ante la ley, no observamos bajo esa lógica tampoco una falla al principio de proporcionalidad. Entendemos que si es que así lo percibiese la jueza, en el propio procedimiento penal tiene en el ámbito legal los remedios para poder ponerle freno a esta situación que ella describe como de desproporción en cuanto a la solicitud de pena efectuada por el Ministerio Público, toda vez que le corresponde, en definitiva, al Poder Judicial adjudicar la pena en concreto a aplicar si es que considera que una persona es culpable. Por lo tanto, entendiendo que además este recurso es de última ratio, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, y no constituye un amparo constitucional, resulta del todo inadmisible y por lo tanto debe ser desestimada la petición en orden a la presunta infracción del principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley. Eso respecto del primer acápite del requerimiento planteado por la señora magistrada Andrea Díaz Muñoz Pacolini del Pacto de Abogado de Garantía. El segundo orden de ideas al que me quiero referir dice relación con lo que ella ha señalado sería en definitiva la existencia o no de una ley penal en blanco en la disposición del artículo 318 del Código Penal y que sería de aquellas que podrían dar lugar a la declaración de inconstitucionalidad toda vez que no estaría escrita expresamente la conducta por la cual se pretende sancionar, la que estaría entregada a una norma de carácter infralegal y que en definitiva
se trataría, por ende, de una norma insuficiente y por ende inconstitucional, infringiendo de esta manera el principio de legalidad y señala a ella el principio de taxatividad. Bajo este respecto, nosotros como Ministerio Público no compartimos la apreciación que realiza la señora Díaz Muñoz, pues estimamos que hay tres situaciones que se deben tener en consideración. Primero, hay un tema de orden normativo, y en ese sentido corresponde recordar, ¿no es cierto?, la disposición del artículo 19, número 3, que señala, en definitiva, que la conducta debe estar descrita expresamente en la ley. La conducta que se pretende sancionar está expresamente descrita. Esto nos lleva al análisis, en primer lugar, histórico, de lo que fue el establecimiento de esta norma, que fue objeto de discusión y de tratamiento en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, en lo que fue también el Consejo de Estado y finalmente, en definitiva, en lo que fue el tratamiento que le dio la Junta de Gobierno. En ese sentido, lo que podemos concluir es que si bien existió de parte del constituyente en primer momento la intención de prohibir las leyes penales en blanco, en definitiva, esto no primó toda vez que se eliminó la referencia original que se había realizado por parte del comisionado Beltersen en orden a entender que la conducta debía estar expresa y completamente descrita en la ley. Cuando eso no ocurre por parte de la Junta de Gobierno, que elimina la expresión completamente y deja solamente la expresión expresamente, lo que se ha entendido posteriormente en copiosas sentencias del Tribunal Constitucional desde la número 24 de 1983 en adelante, es que lo que importa es que el núcleo esencial de la conducta debe estar descrito en la ley. No es una técnica que se utilice normalmente, pero también tenemos que entenderla a la luz de qué parámetros se realiza la tipificación de esta conducta y a la luz de qué parámetros se realiza la modificación por medio de la ley 21.240. En ese sentido, lo primero que hay que analizar en el artículo 318 de nuestro juicio es si contiene o no una conducta. Y en ese sentido lo que encontramos es que el artículo 318 establece como conducta infringir las reglas de salubridad o las reglas higiénicas, poniendo en peligro la salud pública, pero agrega a esto dos elementos relevantes, debidamente publicadas por la autoridad y cuando se den las circunstancias de pandemia, catástrofe o contagio. En primer lugar, las infracciones, por lo tanto, tenemos una descripción que se debe cumplir. Quien no infringe normas de salubridad no se podría ver expuesto a la posibilidad del artículo 318. Quien en circunstancias normales infringiera normas de salubridad, pero no estuviéramos en pandemia, contagio o catástrofe, no podría ser objeto de la tipificación a título de 318. Quien a través de su conducta no ponga en riesgo la salud pública, no afectaría tampoco el artículo 318. Pero aquí tenemos que entrar a analizar la particular situación en la cual se encuentra el país y que nos lleva a nosotros a sostener que, en definitiva, la forma de tipificar esta conducta no podía ser otra. ¿De qué manera podría el legislador haber tipificado esta conducta a fin de frenar una pandemia catastrófica de la entidad que tenemos si no fuera mediante la tipificación de una ley penal en blanco? Hemos visto que esta enfermedad no existía el año pasado. No se tenía conocimiento de ella. Por ende, es fundamental que a nivel reglamentario constantemente se vayan produciendo modificaciones que vayan incorporando nuevas enfermedades para las situaciones de pandemia o catástrofe. Un símil, no analógico, pero es un símil, en cierta medida lo encontramos en la ley 20.000, la ley de drogas, que ha sido objeto de tratamiento de diversas sentencias del Tribunal Constitucional, donde el objeto material de la conducta se trata precisamente en una norma infralegal como en el reglamento que establece sustancias psicotrópicas. Nadie pretendería razonablemente que ese objeto material estuviese especificado directamente en la ley penal. Si esto ocurriese, habría que cambiar la ley todos los años. Entonces, por una razón directamente del bien jurídico que se protege, que es un bien jurídico colectivo como la salud pública, y de la potencial afectación a través del tráfico de sustancias psicotrópicas que se van descubriendo en el tiempo, es que se opta por la técnica de la ley penal en blanco propia, escribiendo la conducta obviamente en sus aspectos esenciales en la norma penal, pero entregándole a la norma reglamentaria
o de carácter administrativo, la precisión, el detalle de la misma. En el caso en que nos referimos, como señalaba, no teníamos la enfermedad de COVID-19 el año pasado, por ejemplo. Y en la medida que se fue extendiendo la pandemia, fueron surgiendo decisiones de la autoridad para hacerle frente a esto. En primer lugar, la declaración del estado de catástrofe, efectuado por su excelencia el presidente de la República, a través de sus decretos supremos que se han ido prorrogando en el tiempo, que al día de hoy está plenamente vigente. En segundo lugar, las distintas resoluciones que ha dictado el Ministerio de Salud, restringiendo la libertad de las personas para desplazarse a través de las ciudades y planteando medidas de aislamiento en consonancia con lo dispuesto en el artículo 22 del Código Sanitario y siguientes, que se refiere precisamente a la transmisibilidad de enfermedades contagiosas. Como eso no puede ser tratado de manera general, se tiene que ir modificando particularmente en la medida que van surgiendo distintos tipos de enfermedades o distintos tipos de epidemias. No le podemos pedir al legislador, por lo tanto, anticipar de tal manera los niveles de precisión de la norma en términos de que estos queden detallados en la ley, sino que hay que entregar estos aspectos complementarios a normas de inferior jerarquía, a efectos de que pueda ser aplicable la misma norma penal. De otro modo, nos veríamos en una situación que sería bastante compleja. Esto se condice con lo que ya reiteradamente este Tribunal Constitucional ha señalado en distintas sentencias, y quiero referirme básicamente a dos de ellas. En primer lugar, a la 1973 del año 2011, del 3 de noviembre del 2011, que se refiere al rechazo de un requerimiento de aplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 168, inciso segundo de la Ordenanza de Aduanas, en donde se pretendía declarar inaplicable dicho precepto que lo que señala o que castiga es el contrabando propio, la importación o la exportación de mercancías prohibidas. Bueno, la ley no precisa qué es lo que se entiende por mercancías prohibidas. La ley simplemente señala que la importación o exportación de esas mercancías prohibidas será objeto de sanción penal y le deja entregado a un cuerpo de inferior jerarquía la determinación a nivel de autoridad administrativa de qué vamos a entender por mercancías prohibidas. En ese fallo queda consagrada la doctrina de este Tribunal Constitucional desde diversos puntos de vista, ¿ya? Uno, en tanto cómo entendemos el principio de legalidad y tipicidad de manera precisa y determinada, y que lo que importa es la descripción de la conducta, pero que eso no se identifica necesariamente con la totalidad o la integridad o la completitud de la misma, sino que está asociado a elementos de comprensión y conocimiento de las personas. La pregunta que tenemos que hacernos frente a eso, ¿calza con esta descripción lo que ocurre con el artículo 318? A juicio del Ministerio Público, sí calza plenamente. Perfectamente uno puede decir que la infracción de las reglas de salubridad que ponen en riesgo la salud pública, debidamente publicadas y además, ¿no es cierto?, en determinada época restringen el margen de aplicación de la norma. Esta norma no se aplica normalmente en el día a día. Es por eso que no ha sido objeto de tratamiento de este Tribunal Constitucional. Estas normas que se aplican aisladamente. Hemos sido patéticos testigos como ciudadanos del avance que ha tenido la pandemia y de cómo la dictación de estas normas contribuye a que en definitiva no se extienda la enfermedad. Bajo esa lógica, entendemos que el principio de tipicidad en cuanto a describir expresamente la conducta se ve satisfecho. Se señala cuál es la conducta prohibida, se entrega una norma de carácter reglamentario a aspectos de orden secundario. Y ojo, cuando se trata el artículo 168 en dicho requerimiento, también se trata del 315 y 317 del Código Penal, que se refieren también a delitos contra la salud pública. Lo que nos lleva a decir que se refería en ese caso al concepto de alimentos peligrosos. Por ende, estamos hablando también de la afectación de un bien jurídico colectivo como la salud pública en aquel caso, tal como en esta situación. Y, por otra parte, el fallo 3115 del año 2016 de este excelentísimo Tribunal Constitucional que rechaza un requerimiento de inaplicabilidad referido al artículo 39 de la Ley General de Bancos, que señala y expresa cómo ha evolucionado la doctrina en esta materia por parte del Tribunal Constitucional, haciendo un recuento de todos los requerimientos y cuáles han sido rechazados y acogidos. Y en ese contexto nos encontramos con normas con un mayor nivel de indeterminación, el artículo 318, que han sido rechazadas el requerimiento de inaplicabilidad y que en la cual no existen normas complementarias muchas veces que se puedan tomar en consideración, y se han rechazado
inclusive, por ejemplo, el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 434 del Código Penal referido a la piratería, en el cual simplemente se señala que los actos de piratería serán castigados con tal pena, sin hacer ninguna otra referencia. Pero en su momento el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento en dicho sentido por entender que, en definitiva, se podía, por parte del juez, determinar un concepto de piratería a la luz de donde se encontraba tipificado de partida el artículo 434, que en el título referido a los delitos contra la propiedad cometidos por medios materiales. Pero es muy copiosa la jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional en orden a entender que, en definitiva, las exigencias del artículo 19, número 3, inciso octavo y noveno, se ven cumplidas cuando se describe expresamente la conducta y elementos complementarios se entregan una norma infralegal y que esto, además, sea debidamente publicitado. Acá no solamente nos encontramos, como señalamos, ante la publicidad mediante la publicación en el diario oficial, excelentísimo tribunal, sino que también esto ha sido difundido por los distintos medios de comunicación. Es muy difícil que un ciudadano medio pueda decir que no conoce las normativas que restringen su libertad de desplazamiento y que lo ponen en la posición, ¿ya?, de violar la cuarentena si es que sale de su domicilio, si es que se encuentra dentro de las comunas que están bajo el ámbito de la cuarentena. Por ende, ese nivel de conocimiento exigible al que hacía alusión en su momento el profesor Curi cuando señalaba expresamente cuáles eran las condiciones que debían darse para admitir la constitucionalidad de las leyes penales en blanco, señalaba precisamente que fueran debidamente publicitadas y que en el fondo existiese una posibilidad de conocimiento real y cierto de parte del destinatario de la norma y del ciudadano medio. Por ende, consideramos, excelentísimo tribunal, que no estamos frente a una situación de indeterminación de la conducta en cuanto al tipo del artículo 318. Esto se encuentra refrendado por la jurisprudencia masiva por parte, y mayoritaria por parte del Tribunal Constitucional, y que en definitiva es perfectamente aplicable al caso concreto del artículo 318, será materia del fondo ver si específicamente la conducta atribuida por el Ministerio Público basta o no para que el imputado sea condenado o si en definitiva debe ser absuelto. Pero eso ya no es un problema de constitucionalidad, es un problema de subsunción de la conducta específica atribuida por el Ministerio Público en el tipo penal existente en la norma. Por ende, excelentísimo tribunal, reiteramos nuestra petición de rechazo en todas sus partes del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la magistrada Andrea Díaz Muñoz Bagolini del cuarto juzgado de garantía de Santiago. Es todo, señoría excelentísima. Gracias. Por la Defensoría Penal Pública, y hasta por 30 minutos, tiene la palabra don Claudio Fierro Morales. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización y la de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública Hueso de Estrado, solicitando desde ya se declare la inconstitucionalidad de la norma del artículo 318, sometida a posterior conocimiento mediante oficio ingresado por la magistrada Andrea Díaz Muñoz, perteneciente al cuarto juzgado de garantía. Excelentísimo tribunal, para poder iniciar mi alegación, quisiera centrarme permitirme citar al profesor Luis Ferraioli en su magna obra Derecho y Razón, en el capítulo Cómo y Cuándo Prohibir, y donde el profesor Ferraioli cita a Montesquieu, dice comillas: la libertad del ciudadano depende principalmente de que las leyes criminales sean buenas. Y a continuación se pregunta el profesor Luis Ferraioli de qué depende la bondad de las leyes y de las prohibiciones penales. Y es obvio que no puede deducirse tautológicamente de la definición formal de delito que considera delictivo todo comportamiento prohibido por la ley penal, sino habrá que buscarla con criterios valorativos externos a la ley misma. Estos criterios son los que se incluyen más o menos genéricamente en las denominadas definiciones sustanciales de delito, que son compatibles con las definiciones formales y con el principio de legalidad, siempre que se las considere como meras recomendaciones prescriptivas sobre el contenido de las prohibiciones legales y no como proposiciones descriptivas. Dicho eso, excelentísimo tribunal, también quisiera, tal vez como un marco teórico, asilarme en algunos conceptos de derecho penal constitucional que han sido esbozados por este excelentísimo tribunal. Por ejemplo, el pronunciamiento 4048 del año 2017, a través de una definición que ha sido estudiada ya vastamente dentro del contexto académico, una prevención del ministro señor Pozo,
que dice que las funciones del derecho penal en el ámbito de la Constitución es útil considerar que en el modelo de Estado constitucional surge la necesidad de una determinada concepción del derecho penal y su función. Y en nuestra Constitución, en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, podemos perfilar un Estado democrático, soberano y delimitativo en sus atribuciones, donde la función del derecho penal parece coherente con un modelo de Estado democrático que se asocia a grandes principios o bases teóricas tales como la libertad, la vida, la legalidad, en especial la penal, penas justas y proporcionales, y en general reconoce a partir de la noción de dignidad humana la resocialización, lo cual supone diferenciar la determinación y la forma de cumplimiento de las penas privativas de libertad para cada sujeto. Excelentísimo tribunal, tal como se ha señalado en forma bastante correcta por la relación que acabamos de escuchar, que ha sido complementado también de buena forma para poder entender más el núcleo fáctico por el alegato del colega del Ministerio Público. Ciertamente en este oficio que ingresa el 14 de julio la jueza Díaz Muñoz establece o propone un conflicto de constitucionalidad que está en determinarse la aplicación de este artículo 318 que provocaría efectos contrarios a principios constitucionales de proporcionalidad, legalidad y tipicidad penal, por cuanto se estaría en presencia de una ley penal en blanco al reconducir un núcleo esencial de la norma a cuerpos normativos de carácter menor o infralegal. De los argumentos que se dirimen por parte de la jueza de garantía, efectivamente señala que se pondría el principio de proporcionalidad, puesto que no hay un equilibrio entre el castigo que se impone a la conducta y la conducta misma. Dice que se vulneraría el principio de legalidad, puesto que el artículo 118 señala, comillas, podría constituir una ley penal en blanco, ya que el comportamiento que contempla la conducta típica se encuentra contenida en una regla inferior o una ley infralegal. Insiste la requiriente que el límite material del principio de legalidad exige que sea una ley que describa expresamente la conducta humana prohibida. Por otro lado, el excelentísimo tribunal hace relación a la vulneración al principio de taxatividad, por cuanto exige que toda conducta penal sea sustantivamente escrita en una norma de rango legal, y afirma la requiriente que el principio de taxatividad implica, por una parte, un límite formal al establecer que solo la ley puede sancionar las conductas prohibidas, y por otra parte, un límite material al exigir que la ley describa expresamente aquella conducta. Por otro lado, excelentísimo tribunal, ya acabamos de escuchar cuáles son los argumentos del Ministerio Público, donde defiende su posición volviendo a hacer hincapié en el hecho de que la ley no exige ni contiene parámetros de determinación de la pena, de modo que poco podría exigirse a la Fiscalía el esclarecer el orden lógico que se utilizó para solicitar el quantum de la pena, que es el reclamo que fundamentalmente hace esta jueza de garantía en torno, por ejemplo, en este caso que nos convoca, asumiendo, ¿cierto?, esta situación de pandemia, de crisis económica, se dice solamente le aplicamos 6 UTM. 6 UTM son más de 300.000 pesos, sucedería. Excelentísima. Por lo tanto, nos parece que acá, desde la Fiscalía Nacional, se reafirma una posición recordando a la magistratura el hecho de que precisamente el Ministerio Público está dotado de autonomía. Eso acabamos de escuchar, de rango constitucional, para ejercer en su caso una acusación y por lo mismo para requerir una pena. Pero finalmente el competente tribunal es el único dotado de facultades para imponerla. Es una situación que es bastante compleja que le vamos a explicar a continuación. Primero, de hacerme cargo del principio de proporcionalidad. ¿En qué medida se vulneraría este principio, excelentísimo tribunal? No hay ninguna relación que deje entrever lógica alguna y que permita fundar tal desequilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada. Es evidente que en el caso particular el Ministerio Público ha optado por solicitar la menor pena posible. Ya sabemos que supera los 300.000 pesos, lo cual no está siendo puesta en duda, por cuanto efectivamente existe una facultad constitucional, como lo ha propuesto, ¿cierto?, el abogado que acaba de alegar del Ministerio Público, ¿cierto?, y se ha extremado a tal punto que sin que exista una conducta delictiva concreta, o en otras palabras, sin que exista un núcleo que tipifique una conducta, se puede llegar a solicitar la pena de 200 UTM o hasta 3 años de privación de libertad. Por lo tanto, lo que el requiriente ha propuesto no es simplemente una manifiesta crítica a la evidente exacerbación de esta conducta, excelentísimo tribunal, sino que va un paso más allá al esclarecer que, en tanto dicha arbitrariedad carece de fundamento alguno, no por cuanto la Fiscalía no la ha propuesto, sino por cuanto la ley ha olvidado estos
estos parámetros que a juicio nuestro son de sentido común también, y que se afecta de manera directa al principio de proporcionalidad, lo cual implica una vulneración de la condición humana, como lo desarrolla correctamente el ministro señor Pica en una prevención en el pronunciamiento 8347 del presente año, al afirmar que la sanción debe ser proporcional a la gravedad del hecho, a la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, toda vez que los objetivos políticos criminales del precepto se basan en la instrumentalización del individuo para provocar una potencial disminución, en este caso específico, en el contagio de los ciudadanos. Por otro lado, excelentísimo tribunal, nos parece interesante también como en el pronunciamiento 2045 también el mismo señor Pica en otra prevención establece que existe el juicio de la reserva de ley sobre penas, que debe ser entendida en el sentido de que la política criminal la fija el legislador, como lo ha señalado la doctrina autorizada y recogida por la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, señala, comillas, la proporción de la pena constituye una materialización de la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Continúa, la pena concebida como una retribución jurídica al responsable de un delito, se asigna un castigo y se sujeta a principios jurídicos universales, como son los de intervención mínima, interdicción de la arbitrariedad y aplicación del principio de proporcionalidad, en virtud del cual, como sostiene un reputado autor, señala el ministro que ha señalado, comillas, la sanción debe ser proporcional a la gravedad del hecho, a las circunstancias individuales de la persona que lo realizó y a los objetivos políticos criminales perseguidos. La pena será proporcional a las condiciones que la hacen necesaria, que en ningún caso puede exceder esa necesidad. Proporcional a las condiciones que la hacen necesaria, repito, y en ningún caso puede exceder esa necesidad. Situación que hoy día nos convoca, y para eso el ministro Pica cita al profesor Mario Garrido Montt. En otro pronunciamiento, en el 4048 del año 2017, se señala que desde el punto de vista lógico-jurídico, en cuanto existe pena, esta se concibe regulada por normas jurídicas positivas. En otras palabras, sometido al imperio del derecho objetivo respectivo. Y el jus puniendi consiste en el derecho subjetivo de castigar que tiene el Estado frente o conforme a la Constitución y la ley, y el Estado en esas funciones actúa en nombre de la sociedad, teniendo siempre como parámetro y limitación los principios constitucionales de legalidad, taxatividad, exclusiva protección de bienes jurídicos penales, principio de intervención mínima, principio de proporcionalidad, principio de responsabilidad subjetiva, principio de culpabilidad y principio de humanidad, todos recogidos en nuestra Carta Fundamental, nuevo concepto de derecho penal constitucional que está completamente desarrollado en este pronunciamiento 4048 del 2017 por el señor Nelson Pozo. En otro pronunciamiento, el mismo ministro, en otra prevención, 5835 del año 2018, señala que junto con el principio de mínima intervención se encuentra el principio de proporcionalidad y con arreglo a dicho principio, la gravedad de la reacción penal debe ajustarse o adecuarse a la gravedad del hecho cometido. Este párrafo nos parece que grafica también el caso que nos convoca. En el fondo, el principio de proporcionalidad descansa en la idea de que la reacción penal ha de ser necesaria lo mismo que su magnitud e impone al legislador la tarea de jerarquizar los bienes jurídicos estableciendo la magnitud de la pena en relación con la importancia del bien jurídico afectado y a la entidad del ataque. Jerarquización que debe ser acorde con convicciones del grupo social acerca del valor de los bienes jurídicos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, acá cuando se establecen estos principios de proporcionalidad y de discrecionalidad en torno y que han sido grimidos por el Ministerio Público, se cita a la profesora Angélica Benavides, ¿ya? Donde estaría validando la posición del Ministerio Público, pero a continuación de la profesora Angélica Benavides intervino el profesor Julián López y la corrige. Y le dice que a pesar de que exista pandemia, en ningún caso, en ninguna parte de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿cierto?, establecen que pueden ser pasadas a llevar las garantías judiciales de legalidad, taxatividad, etc. Por lo tanto, me parece que efectivamente es la sintonía transversal que hoy día ha generado este artículo 318, donde la Academia, tanto procesal penal como penal, está casi absolutamente conteste que efectivamente estamos frente a un problema grave en torno al artículo 318 del Código Penal. Es por eso, excelentísimo tribunal, donde queda de manifiesto que el deber del Ministerio Público debe ser proporcional y adecuado, no solo en materia de solicitud de pena, sino en materia de política criminal, atendiendo a las especiales circunstancias que nos encontramos, una pandemia, y en ese sentido el Ministerio Público encargado de suplir aquellas incongruencias entre el precepto y las circunstancias sociales en las que cae el legislador, es
es él quien está a cargo de la dirección de la acción penal. Y quiero llamar la atención a este excelentísimo tribunal de un gran problema que hoy día está siendo sometido el Poder Judicial y que más adelante me quiero hacer cargo de la declaración que hace el presidente de la Corte Suprema. Dice el Ministerio Público: entendemos que tuvo la oportunidad de plantear al artículo 318 una mera hipótesis, quizás de populismo punitivo, no lo sabemos, asegurando que sus disposiciones fueran letra muerta, pero al día de hoy, excelentísimo tribunal, ya después voy a corregir esta cifra, porque una profesora de la Universidad Católica nos corrige con esta cifra, hay más de 150.000 solicitudes de procedimientos monitorios en los que el Ministerio Público busca una condena favorable, por cierto, y atendiendo las circunstancias actuales, ¿qué pasaría si solo la mitad de ellos negaran la imputación de responsabilidad penal? Porque el imputado puede reclamar este monitorio, ¿no es cierto? Colapsa el sistema judicial, excelentísima señoría. La Fiscalía ha dejado entrever que poco interés hay en cumplir en los objetivos del legislador bajo consideraciones lógicas de política criminal, sino que únicamente ha de buscar en aquellas sentencias se cumplan con la agenda trazada por el Ministerio Público. Principio de legalidad, excelentísimo tribunal. Nos parece que dentro del contexto del principio de legalidad, en el pronunciamiento 4476 del año 2018, en el pronunciamiento 26 se ha establecido ya que en la interpretación debe primar la presunción de constitucionalidad. ¿Qué significa? Que la constitucionalidad solo debe ser planteada en casos muy serios y abordada con máxima cautela, porque ella puede dejar de lado, aparte del ordenamiento jurídico, y crear inestabilidad en el sistema, que era lo que planteaba nuestro distinguido colega del Ministerio Público, que esta es la última ratio de acudir, ¿cierto?, a esta judicatura constitucional. Es tal que si existe duda razonable en torno a la constitucionalidad, como es lo que plantea la magistrada del cuarto juzgado de garantía, entonces debe operar una presunción a favor de esta. Y tan solo, dice este excelentísimo tribunal, cuando la inconstitucionalidad sea notoria y palpable y de alcances graves para el ordenamiento jurídico, habrá que optar por ella, que a juicio nuestro es el caso que nos convoca. Por lo tanto, en este oficio presentado por la magistrada Díaz Muñoz, eleva una primera cuestión sobre el principio de legalidad, con arreglo al cual no hay delito ni es posible la imposición de una pena, sino cuando existe una ley que incrimina el hecho respectivo, establecido además, ¿cierto?, la clase de castigo en que se encuentra sometido. Por lo tanto, estas bases supralegales a este principio, que se verían infringidos por el precepto impugnado que se encuentra mencionado en el inciso 8, número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, establece que ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado, y que contempla la irretroactividad de la ley penal y de reserva de ley en materia penal, y en el artículo número 3, en el inciso 9, que prescribe que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella, y que consagra un principio de legalidad en su manifestación de exigencia de taxatividad o tipicidad, como lo aclara el profesor Enrique Curi. Sigue el señor Curi, profesor Curi, ¿qué es lo que dice? Sí, el tema central de constitucionalidad, de acuerdo a este planteamiento que estamos sosteniendo hoy día, viene a darse porque el 318 es claramente una ley penal en blanco. ¿Qué es lo que dice el profesor Curi? Comillas, es aquella que determina la sanción y la acción u omisión a la que bajo determinados supuestos se impondrá, pero abandona la precisión de estos últimos a una norma distinta. Es decir, estaremos frente a una ley penal en blanco cada vez que el supuesto de hecho, la pena resulte complementada en un reenvío a una norma jurídica distinta. Y esta estrategia legislativa, excelentísimo tribunal, encuentra su fundamento en la necesidad del legislador de advertir que en la materia sobre la cual versan las provisiones y mandatos pueden experimentar cambios sucesivos, acelerados e impredecibles a causa de que se encuentre referida a relaciones complejas y muy sensibles a las variaciones de situaciones diversas e independientes, señala el profesor Curi. ¿Qué es lo que dice el profesor Echeverri respecto a una ley penal en blanco impropia? Señala el profesor Echeverri que es aquella que la ley establece la pena se remite para determinar la conducta sancionada a otras disposiciones de la misma ley o de otra del mismo rango constitucional, con lo que en definitiva siempre la ley la que resulta ser fuente tanto de la descripción de la conducta como de la pena correspondiente. Eso establece el profesor Echeverri. Entonces dice el criterio ahí está dado porque la norma que complementa la ley penal tiene como un rango legal que la norma complementada. Y a continuación el profesor Echeverri establece la ley penal
en blanco propiamente tal. Dice que son aquellas que la ley que establece la pena se remite para la descripción de la conducta punible a un ordenamiento jurídico de inferior jerarquía que la ley y por lo general a disposiciones de carácter administrativo dictadas por el Poder Ejecutivo o sus órganos dependientes. Así, una ley penal en blanco, excelentísimo tribunal, propia es complementada por una norma de rango infralegal. Por ello, cierto que las leyes penales, las leyes en blanco propias serán conformes al mandato constitucional de determinación legal, de acuerdo a lo que sostiene el profesor Curi. Dice, ese género de disposiciones solo es aceptable cuando reúne características capaces de asegurar al ciudadano el conocimiento cabal de los mandatos y prohibiciones protegidos por una ley penal, así como el núcleo de estos ha sido decidido inmediatamente por los representantes de la voluntad soberana del pueblo. Por lo tanto, me quiero detener en este punto, es decir, asegurar al ciudadano el conocimiento cabal de los mandatos y prohibiciones. Volveré sobre este punto, excelentísimo tribunal, en torno, ¿cierto?, a estos conceptos de publicidad que han sido también levantados por el abogado del Ministerio Público. Sobre esta función, en el pronunciamiento 549 de este excelentísimo tribunal se señala lo siguiente: la función de garantía ciudadana del principio de tipicidad es el conocimiento anticipado de las personas del comportamiento que la ley sancionase. De ahí que este principio se cumple a plenitud mientras más precisa y pormenorizada sea la descripción directa e inmediata contenida en la norma. Y la descripción típica y acabada y plena constituye un ideal, limitado en la práctica por la imprecisión del lenguaje y la generalidad de la norma. La función garantista de la ley cierta y expresa se entiende cumplida cuando la conducta que se sanciona esté claramente descrita, pero no es necesario que sea de un modo acabado, perfecto de tal manera que llena que se basa a sí misma, incluso en todos sus aspectos no esenciales. Pronunciamiento 24, bastante antiguo también de este excelentísimo tribunal, que es replicado posteriormente en los más actuales pronunciamientos 1432, 2716, 2773, 8534. Por lo tanto, la descripción que haga el legislador de la conducta puede consignar términos que, a través de una función hermenéutica, el juez permitan igualmente obtener la representación cabal de la conducta. El magistrado siempre, acá, debe desentrañar el sentido de la norma, recurriendo a operaciones intelectuales que ordinariamente conducen a la utilización de más de un elemento de interpretación, pero no debe, pues, confundirse la labor del juez con la causa en cuanto discierne los supuestos fácticos derivados de la norma con la de creación de supuestos que no emergen inequívocamente de la descripción legal. Pronunciamiento 549 de este excelentísimo tribunal. ¿Qué dice este excelentísimo tribunal en este mismo orden de ideas en el procedimiento 1352 y 1351? Las leyes penales en blanco. En las leyes penales en blanco, si la descripción resulta genérica, imprecisa o parcial, vulnera el principio de la ley penal con todas las consecuencias jurídicas que su aplicación acarrearía. Esta magistratura también señaló que es evidente que la modificación en el procedimiento número 24 dice que tuvo la Junta de Gobierno por objeto suprimir la exigencia de que la ley penal se baste en todo sentido a sí misma y que, por el contrario, estimó que era suficiente que la ley tipificara en lo esencial la conducta delictual, lo que podría ser desarrollada o precisada en aspectos no esenciales por otra norma emanada de una instancia distinta a la legislativa. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, con todas estas delimitaciones nos parece que lo relevante es que las personas sepan los hechos por los cuales pueden ser sancionados. Acá, a propósito de lo mismo, se establecen dos ejemplos por parte del Ministerio Público y la Ley de Aduanas, ¿ya? Y se dice que el Ministerio Público se remite al reglamento respecto a materias prohibidas, pero la conducta delictiva está claramente descrita, que es el contrabando. Por lo tanto, nos parece que no es un ejemplo, ¿cierto?, que vaya en la línea de la discusión. O por otro lado, ¿verdad?, se pone como ejemplo el delito de drogas, de ley de drogas, ¿verdad?, que es un delito de peligro que se remite al reglamento de la ley de drogas, por lo tanto no se visualizan problemas de legalidad ni de taxatividad. Y esto está vinculado, ¿cierto?, con el pronunciamiento 15.920 del año 2015, donde claramente la Sala Penal de la Corte Suprema ha señalado lo siguiente, muy breve: si bien se ha querido catalogar el tráfico ilícito de drogas como un delito de peligro abstracto, lo que ha sido denegado en fallos anteriores, en el que la peligrosidad típica de una sanción es motivo para su penalización, sin que en el caso concreto se haga depender la punibilidad de la producción real de un peligro, pues la evitación de concretos peligros y lesiones es solo el motivo del legislador y no por un requisito del tipo.
La Sala Penal cita al profesor Roxin, y no por ello puede dejar de verificarse si el hecho cuya tipicidad se examina tuvo al menos la posibilidad de significar en la realidad un riesgo para el objeto jurídico tutelado, puesto que si bien el bien jurídico constituye el primer momento justificativo para la injerencia penal en la libertad de las personas cuya función de garantía limita el poder punitivo del Estado, de modo que el legislador no puede castigar cualquier conducta, sino solamente aquellas que lesionan o pongan en peligro bienes jurídicos. Y para eso también cita este excelentísimo tribunal a los profesores Politov, Matus y Ramírez. Por lo tanto, el riesgo de vulneraciones, excelentísimo tribunal, de este tipo de principio de legalidad, en este tipo de principio de legalidad, es evidente en este contexto actual, y esta iniciativa legislativa y consecuente estrategia de persecución del Ministerio Público se enmarca dentro de un fenómeno que lo ha construido también doctrinariamente este excelentísimo tribunal, a través del fallo que voy a citar, el fallo 8008 del presente año. Se habla de este fenómeno de proliferación de leyes especiales, desorgánicas y episódicas. La doctrina dice, lo ha llamado el derecho penal extravagante, que se ha venido produciendo en los últimos años al margen de la codificación exigida por el artículo 63, número 3 de la Carta Fundamental. Y me permito citar este fallo que tiene, a juicio nuestro, una correcta construcción argumentativa para poder entender esta situación de este derecho penal extravagante. Y tan extravagante es, excelentísimo tribunal, del artículo 318, que es un derecho penal que ha sido creado por el Ministerio de Salud. Y ante la prevención que hacen los señores ministros Aróstica y Vázquez en este pronunciamiento, señalan lo siguiente. Dice que apunta a un distinguido catedrático. Las leyes se multiplican, su vigencia se fija y a veces se agota en un solo acto de aplicación. Su contenido circunstancial y carece de auténtica vocación reguladora. De este modo, la multiplicación de las leyes, la dificultad para ser conocidas y la frecuencia de sus modificaciones hace que la certeza se torne en inseguridad, frustrando la pretensión de ordenar la vida social mediante reglas sencillas, duraderas y respecto a las cuales pueda presumirse razonablemente su general conocimiento. Y asimismo la igualdad se ve comprometida por la naturaleza particular, cuando no individual, de estas normas jurídicas. La antigua generalidad y abstracción de los códigos cede paso a las leyes medidas, regulaciones pequeñas y sectoriales no siempre justificadas. Y citan estos dos señores ministros al profesor Luis Prieto Sanchís en sus apuntes de teoría del derecho del año 2016. Por otro lado, excelentísimo tribunal, también nos parece interesante atender si estamos en presencia de un delito, un peligro abstracto o peligro concreto. Las denominadas leyes penales en blanco, excelentísimo tribunal, son aquellas que pretenden tipificar un delito, pero no se bastan a sí mismas, sino que requieren una norma de complemento, y el complemento, evidentemente, refiere a la hipótesis que configura el tipo penal y el supuesto de hecho para volver operativa la norma de sanción. Según el rango de la norma de reenvío, las leyes penales en blanco pueden ser propias o impropias. Son impropias si el complemento también es una norma de rango legal. Por el contrario, el artículo 318 del Código Penal es una ley penal en blanco propia. Esto significa que el complemento normativo o la norma a la que se reenvía está contenida en un cuerpo normativo de rango infralegal. Como diría el profesor Binding, una ley penal en blanco propia es como un alma buscando un cuerpo. El cuerpo normativo, excelentísimo tribunal, al que reenvía en este caso concreto el artículo 318, es la resolución exenta número 373, de fecha 20 de mayo del presente año del Ministerio de Salud, que decretó diversas medidas sanitarias de brote de COVID-19. En particular dispuso que los habitantes de las comunas de la provincia de Santiago deban permanecer en aislamiento o cuarentena, es decir, en sus domicilios habituales a partir de las 22 horas del día 22 de mayo y por el plazo de 7 días, medidas que habían sido prorrogadas y efectivamente, ¿cierto?, podrían, a juicio nuestro, claramente ser contrarias a la Constitución, las llamadas leyes penales en blanco propias o abiertas, esto es, aquellas que en la descripción de la conducta está entregada una norma de carácter infralegal sin indicar legalmente el núcleo fundamental de ella, y las que entregan la determinación de la conducta punible al criterio discrecional del juez. Esto también mencionado por este excelentísimo tribunal en el pronunciamiento 10-11. Una pregunta que se formula en la defensa: ¿el artículo 318 del Código Penal contiene el núcleo fundamental de la conducta? Para poder desentrañar cuál es el núcleo fundamental o esencial de esta conducta, debe atenderse al verbo rector del tipo penal.
Respecto a lo primero, dice, pusiera en peligro la salud pública. 2, por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. 3, será penado con presidio menor en su grado mínimo a medio o multa de 6 a 200 unidades tributarias mensuales. El que pusiera en peligro la salud pública es el verbo rector, claramente no, excelentísimo tribunal. Esto se explica claramente por la entrada en vigencia de la ley 17.155 del año 1969, que modifica el precepto legal cuestionado, incorporando la expresión, comillas, pusiera en peligro la salud pública. Esta modificación legal permitió pasar de un indudable delito de peligro abstracto, donde bastaba la mera infracción a las reglas sanitarias, hacia uno de peligro concreto, o bien abstracto concreto, donde además de exigirse la infracción de la regla sanitaria, debe ponerse en peligro la salud pública. Esto se explica como un reconocimiento al principio de lesividad, como uno de los límites del jus puniendi en estricta relación con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. En otras palabras, el jus puniendi no cubre comportamientos que no sean susceptibles de lesionar o de poner en peligro bienes jurídicos, y evidentemente esto se condice con la discusión constitucional de los delitos de peligro abstracto. ¿Cómo lo explica el profesor Julián López? Cita al profesor Ignacio Ananías señalando lo siguiente, dice, comillas, el que ponga en peligro la seguridad vial mediante la infracción de las reglas del tránsito será castigado con, y ahí se podrá describir la conducta. Pero poner en peligro la seguridad vial puede entenderse como un resultado de peligro, es decir, se trata de un peligro concreto, donde para poder poner en peligro la seguridad vial se exige la satisfacción de una conducta absolutamente determinada, y esa conducta se materializa en una regla del tránsito. Es absurdo decir que pone en peligro la seguridad vial aquel conductor que pasa un disco pare a las 12 de la noche cuando no transita ningún vehículo en varios kilómetros a la redonda, aunque infrinja la regla no pasarse un disco pare. Es exactamente, excelentísimo tribunal, lo mismo que ocurre con el 318 del Código Penal. Se exige un resultado de peligro para la salud pública, que se produzca a partir del despliegue de una conducta humana determinada. Esas conductas son aquellas contenidas en reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio. Por lo tanto, este tipo penal debe ser analizado, en este caso concreto, en conjunto con la norma de remisión, que se pusiera en peligro, no permanecer en aislamiento, y que esto no se extienda por más de 7 días. Por lo tanto, la discusión sobre el delito de peligro abstracto nos parece que es bastante interesante, de acuerdo a cómo nosotros podemos entenderlo, y esta es la tesis del Ministerio Público, que parece quedar desmentida por la propia modificación legal introducida en el 318 por la ley 17.155. Antes se exigía la mera infracción de la regla sanitaria, y ahora la infracción más el resultado, peligro para la salud pública. Aunque este fuera el supuesto, si se trata de un delito de peligro abstracto, los problemas de constitucionalidad derivados de su calidad de ley penal en blanco, propia que transgrede el principio de legalidad y taxatividad. ¿Cuál es la tesis de la defensa, excelentísimo tribunal? Que es un delito de peligro concreto. ¿Por qué lo planteamos? Porque la conducta desplegada a través de la infracción de la regla sanitaria es capaz de generar un resultado, peligro para la salud pública. Si ese peligro no se verifica, no se satisface el tipo penal. Para poder acreditar el peligro concreto, el Ministerio Público deberá acreditar en todos los procedimientos como el imputado era susceptible de poder contagiar, o bien de convertirse en un propagador del virus susceptible de poner en riesgo el bien jurídico colectivo, es decir, de afectar la salud de un número relevante de personas. Esta situación también ha sido discutida, ya lo decía transversalmente, por ejemplo, por el profesor Gustavo Balmaceda Hoyos. En uno de sus textos establece, ¿cierto?, que el artículo 318 es una ley penal en blanco, ¿cierto?, que las cuarentenas se justifican por el principio de precaución y que la aplicación de la ley penal no se justifica por la infracción de normas de carácter administrativo. ¿Cuáles son las conclusiones que hace el profesor Gustavo Balmaceda? Dice, por todo lo anterior, entonces, para que una conducta sea penada bajo el alero del 318 y por consiguiente por el derecho penal, no basta con una mera infracción a la norma sanitaria, sino que además se requiere que el acto ejecutado tenga la actitud o idoneidad de lesionar la salud pública. En el mismo sentido, también lo establece el profesor Fernando Londoño, donde también señala que quien sustenta, ¿cierto?, una tesis como delito formal, que tiene que conformarse con una ley penal en blanco propia completamente indeterminada. Y si uno saca este elemento lingüístico y deja solo la regla que reenvía a normas de autoridad infralegales, no queda nada del tipo penal en la ley.
Por otro lado, y en una interpretación que ha sido también... Su tiempo, señor abogado, por favor, redondee su alegato. Muchas gracias. Quería señalar que quizá una de las opiniones más autorizadas hoy día, la del profesor Juan Pablo Mañalich, ¿ya? Quien señala que en una ley penal en blanco, para discutir la constitucionalidad de una ley penal en blanco propia, depende de que seamos capaces de identificar a partir de qué punto la indeterminación de la disposición que viene a ser complementada con otra disposición de rango infralegal se vuelve incompatible con el mandato que expresa la determinación prevista en el artículo 19, número 3. Por lo tanto, señala, ¿cierto?, que existe una descripción vaga que conspira contra la posibilidad de que el aplicador de la norma cuyo presupuesto de hecho se encuentra así formulado pueda identificar con base a una norma en cuestión lo que el Tribunal Constitucional ha llamado el núcleo central de la forma de comportamiento que ha de ser punible bajo esa misma norma. Por lo tanto, también sostiene el profesor Mañalich, existe una situación compleja en torno, ¿cierto?, a esta formulación que nosotros estamos planteando, que está dotada, ¿cierto?, o de la ausencia de estos principios de legalidad y taxatividad. Excelentísimo tribunal, respecto a esta preocupación que nosotros hemos planteado frente a una cantidad importante de procedimientos monitorios que hoy día, yo quiero llamar la atención por el colapso que puede generar hoy día la aplicación de esta norma. El presidente de la Corte Suprema en el medio de comunicación digital Estrado ha manifestado que le preocupa la disparidad de criterios en torno a la interpretación que se ha dado al artículo 18 respecto a distintas cortes de apelación. Dice, no es bueno que una sala de una corte diga blanco y otra señale negro, porque hay fallos de la Corte Suprema que diga que algo es blanco y otro día que es negro. Eso ocurre excepcionalmente. Lo ideal es que hubiera siempre certeza jurídica. Él añade ya que existe una incerteza jurídica. La profesora de la Universidad Católica, María Elena Santibáñez, señala que el artículo 318 se trata de una ley penal en blanco. Ellos pueden existir sin duda en la medida que lo medular de la conducta esté descrito en una ley propiamente tal y que ello se pone en tela de juicio en este caso. Y por otro lado, la dispersión de los criterios que tienen tantos fiscales para requerir monitorio versus juicio simplificado, así como la diversidad de los criterios de los tribunales, hacen que no se sepa con certeza qué ocurrirá en cada caso. La profesora Santibáñez nos corrige, van más de 138.000 monitorios presentados y 78.875 por presentarse. Es decir, supera con creces la cifra que nosotros manejamos de 150.000, ahora van 217.000. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, y con esto ya concluyo, la ley penal en blanco debe describir el núcleo de la conducta punible, abandonando a la disposición complementaria infralegal solo la precisión de las circunstancias bajo las cuales esa conducta será castigada. Las normas complementarias deben recibir una publicidad semejante a la de la ley en blanco, publicadas en el diario oficial. Acá, excelentísimo tribunal, estamos en presencia de una situación bastante confusa. Esta propaganda gubernamental en torno a Fondéate ha tenido que salir a explicar la autoridad por más de 4 veces porque la gente efectivamente no ha comprendido esta situación. No comprende que la semana tenga posibilidad de salir a la calle y no comprende que el fin de semana tenga cuarentena. No comprende que el toque de queda sea a las 10 y a la semana siguiente sea a las 11. Por lo tanto, esa información es lo que reclama también esta jueza requirente. El órgano al cual se confía la dictación del precepto complementario va a tener la potestad extendida en todo el territorio sobre que rige la ley nacional. La norma complementaria, excelentísimo tribunal, debe precisar, tanto como sea posible, los contornos por los cuales está prohibido. Por lo tanto, la constitucionalidad de una ley penal en blanco impropia, ¿cierto?, es bastante dubitativa en este sentido. Y por último, excelentísimo tribunal, quiero solamente señalar y con esto ya termino, el oficio que ha enviado el fiscal nacional al Ministerio de Justicia para poder modificar nuevamente las normas que dicen relación con el procedimiento monitorio, y aquí nos parece una situación bastante grave. ¿Por qué lo planteo? Porque efectivamente la política criminal del Ministerio Público también ha estado dentro de esta situación que es bastante compleja. Se agrega un inciso, dice, no obstante, en caso que el imputado manifieste su falta de conformidad con la imposición de la multa o su monto, conforme lo prescrito en el inciso anterior, el juez de garantía deberá citar a la audiencia señalada en el artículo 394. Si a esta o a la prórroga que se decrete dentro del 5.º día, conforme lo señala el 395 bis, no compareciera el imputado, se tendrá por desistida la objeción a la multa y su monto, y la resolución inicial quedará firme. Es decir, con una ausencia absoluta de respeto a las garantías constitucionales, considerando que hoy día a muchos imputados se les pide para poder reclamar clave única. Están los tribunales cerrados, no tienen idea que tienen que reclamar. Por lo tanto, si la Defensoría Penal Pública hiciera un llamado masivo a reclamar, colapsaría el sistema y no sería culpa de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas para los señores abogados?
Tiene la palabra el ministro García. No lo escuchamos, ministro. Ahí sí. Un par de preguntas a ambos intervinientes. Yo creo que aquí tenemos supuestamente incardinada, creo, esta discusión en torno al artículo 318, en el sentido de si hay o no, más allá del debate sobre proporcionalidad, si hay o no concurrencia de una ley penal en blanco y de características que justifiquen el tipo de reproche que se deriva de esta ley penal en blanco. Sin embargo, esta modificación cambia esta discusión con la introducción del artículo 318 bis. Entonces, quisiera ir dirigiendo mi pregunta hacia allá, porque una cosa es tener un debate aislado en torno al artículo 318 del Código Penal y otro es decir, mire, aquí hay una figura que estructuralmente viene a... Y esto no voy a poner, no quiero hacer tesis sobre este tipo de cosas y quiero ser lo más neutral, pero es una figura que el legislador estima que se necesita definir. Entonces, ya no es solo, entiendo yo, la interpretación del artículo 318 respecto de las exigencias del tipo penal sobre su nivel de peligrosidad, puesto que ahora el 318 bis exige el hecho de que esta actitud o este acto debe ser generado a sabiendas como riesgo de propagación de agentes patológicos. Entonces, uno debería entender quizás que parte de los supuestos normativos del 318 original ya o no estaban presentes o era necesario especificarlos. Entonces quiero ir al punto sobre el tipo penal y las exigencias del tipo penal del artículo 318 en particular. Y quiero escuchar esta correlación en relación con el 318 bis, en particular para que ustedes me especifiquen qué significa ahora la expresión el que pusiere en peligro la salud pública. Esta es una cuestión que en mi concepto es muy fundamental porque no se trata solamente de establecer un principio de cognoscibilidad de la norma, sino que del exacto sentido del reproche penal de la misma. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué papel juega en la hipótesis sobre infracciones formales de norma los artículos 495 y 496 del Código Penal respecto de simplemente la desobediencia de la norma, la desobediencia de una regla en cuarentena? Quisiera escuchar porque me parece bien importante la cognoscibilidad del tipo a un ciudadano común. Tiene la palabra el abogado Guerra. Su micrófono. Muchas gracias, excelentísima señoría. El artículo 318, refiriéndome primero a la primera pregunta, efectivamente, con la modificación planteada, solo sufre cambios respecto de la pena y señala también circunstancia agravante y da la posibilidad de hacer aplicación respecto de él de un procedimiento distinto al comúnmente señalado para un simple delito. Sigue siendo un simple delito y la conducta no se modifica. Ahora, ¿qué rol juega el 318 bis? El 318 bis se refiere a riesgo de propagación de agentes patológicos a sabiendas. Pareciera ser que establece una sanción más severa que la del artículo 318, o cubre una situación de manera más severa con una pena mayor, que va del presidio menor en su grado medio máximo, para cuando el conocimiento de la situación de pandemia o contagio y con el riesgo concreto, por decirlo de alguna forma, de poder extender estos agentes patológicos a sabiendas actúa en disconformidad con la norma. Y por ende, las situaciones más bien de carácter residual o de menor nivel de conocimiento quedarían bajo la situación del artículo 318.
Llevándolo en concreto, excelentísimo señor García, de hecho, efectivamente, por eso es que nosotros requerimos en este caso por artículo 318 y no 318 bis. En definitiva, tenemos la mirada completa de que hay infracciones que están al día de hoy o contravenciones dentro de las normas sanitarias que no alcanzan, ¿ya?, a caer en lo que es el artículo 318 bis por su menor lesividad, y es por eso que hemos optado por la aplicación de esta norma. Pero sí, igualmente consideramos que en el caso del artículo 318, el poner en riesgo la salud pública, es el concepto que utiliza la norma, el poner en riesgo la salud pública, se encuentra debidamente justificado porque una de las características que tiene esta pandemia, porque además nos referimos a una situación concreta, de un estado de catástrofe especialmente dictado por esta materia, con resoluciones exentas que se definen como normas complementarias, dictadas por la autoridad sanitaria, se refiere a una enfermedad que primero que nada no tiene cura al día de hoy, esa es la realidad a la cual nos enfrentamos, y que en segundo lugar ha presentado una cantidad importante de casos asintomáticos, es decir, de personas que en definitiva están en una situación de desconocimiento de la posible existencia o no del virus. Por ende, el riesgo es un riesgo global y por eso, y me voy a referir, pese a que no es parte integrante del requerimiento, no es fundamento mismo, pero fue hecho relevado por el colega defensor a la situación del peligro abstracto. La norma del artículo 318 es una norma de peligro abstracto. No se trata de una lesividad específica o concreta a el bien jurídico protegido, sino que el solo riesgo, o mejor dicho, la sola postura en riesgo por parte de una persona que sale a la calle y que tiene contacto con terceros en una situación de pandemia respecto a una enfermedad que puede presentarse asintomáticamente y de hecho hay campañas destinadas a obtener la trazabilidad, dan cuenta de que estamos frente, en ese caso, a un delito peligro abstracto. Ahora, respecto del caso del artículo 318 bis, nos vemos en una situación distinta debido a que se utiliza la expresión a sabiendas y por ende consideramos que ahí se goza directamente una situación de peligro concreto, la cual ha sido recogida por el legislador. Ahora, respecto de las normas del artículo 495 y 496, creo conveniente señalar que son, digamos, están en el capítulo de las faltas del Código Penal, y particularmente en aquellas faltas del artículo 491, 95 número 1, el que contraviniera las reglas que la autoridad dictare para conservar el orden público, evitar que se altera, o la quebrantación de reglamentos respecto a espectáculos públicos, etcétera, son normas que creemos que son de alcance general y en cambio las normas respecto de la protección de la salud pública, el artículo 318 son de carácter especial para situaciones de catástrofe, pandemia o contagio. Dicho sea de paso, en este caso se dan las tres. Estado de catástrofe, hay una pandemia, hay posibilidades y riesgos concretos y reales de contagio. Igual situación en cuanto al faltar a la obediencia debida, que es el artículo 491, de cumplir las órdenes particulares que era la autoridad. Eso se refiere más bien a situaciones de control de orden público, en nuestro juicio, que de situaciones relativas al control de lo que sería, o la protección de lo que sería el bien jurídico, salud pública. Eso sería mi respuesta. Gracias. Tiene la palabra abogado Fierro. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, respondo al ministro, señor García. Acá quizás son varias ideas que nosotros queremos plantear, pero tenemos que hay o no concurrencia de una ley penal en blanco y el tipo de reproche de que ella se deriva. Y con la introducción del 318 bis, entendemos que esto cambia. También precisar que, tratándose solamente de que este oficio de la jueza de garantía solamente vincula el 318, la incorporación del 318 bis no deroga el 318 y el 318 bis exige un dolo mayor, comillas, a sabiendas. El 318 bis requiere generar un riesgo de propagación. Y el 318 también, el resultado que se exige es un peligro concreto, un riesgo para la salud pública. Por otro lado, respecto a estas infracciones formales de normas del 495, en realidad la falta, efectivamente, si es que existe la posibilidad de subsumir este tipo de conducta bajo alguna de las figuras de meras faltas que contempla el Código Penal, y por eso que no ha sido requerido, eso no ha sido requerido por el Ministerio Público.
El problema del 318 es que es un delito sin conducta que exige un resultado imposible de ser acreditado, que es lo que estamos reclamando hoy día, y el 318 bis es una forma de abarcar una serie de conductas menos lesivas que no podían quedar comprendidas en el 318, es decir, por decirlo de alguna forma, y con mucha altura de mira, ¿verdad?, una ley penal a la carta para hacer frente a la necesidad de reforzar una política sanitaria por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Salud. No creemos que sea correcto señalar que el 318 bis sea de peligro abstracto, que a lo menos un delito de aptitud, idoneidad, abstracto, concreto, ¿verdad?, en la medida que la conducta desplegada debe ser susceptible de generar un riesgo de propagación de agentes patológicos y debía ser patógeno. Legislador, ahí podemos decir que probablemente se equivocó. Esa es la respuesta de la defensa, señora Presidenta. Ministro García. Sí, gracias a ambos intervinientes, una hipótesis importante para el razonamiento. ¿Qué pasa con las siguientes circunstancias? Una persona que tiene un examen de PCR negativo y que es, ¿cómo se llama?, sorprendida en horario, ya sea porque infringió el horario del toque de queda, ya sea porque se estaba trasladando a una zona geográfica en la cual hay restricciones de movimientos por riesgo de pandemia. ¿Cuál es la situación interpretativa respecto de este caso? Persona que anda efectivamente portando un examen vigente de PCR negativo. La pregunta para... Abogado Guerra. Excelentísima señoría, a nuestro juicio, de igual modo se ve afectado el bien jurídico salud pública, toda vez que, si bien él tiene conciencia y claridad de que no es él un agente contagioso, eso no implica que por el hecho de salir y tomar contacto con terceras personas no pueda ser un vector de contagio, sino un agente de transmisión del contagio. Por ende, a nuestro juicio, en ese caso, igual nos encontramos en la situación del artículo 318. Esto es, aún con PCR negativo, estaríamos en idéntica situación. Gracias. Abogado Fierro. Gracias, señora Presidenta. A ver, ¿qué pasa con una persona con PCR negativo sorprendido fuera de la cuarentena? ¿Ya? Esta conducta no es subsumible, ¿verdad?, en el 318, porque una persona que no puede contagiar, ¿ya?, no puede generar riesgo para la salud pública. Y solo se estaría cometiendo un delito de carácter formal, y en este caso una conducta formal que ha sido establecida por un decreto del Ministerio de Salud. Esa es la respuesta, señora Presidenta. Gracias. Bien. Tiene la palabra el ministro Pozo. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Tengo 3 preguntas a hacerle a los señores comparecientes, que son más bien aclaraciones. La primera dice relación con la naturaleza del artículo 318, que viene cuestionado por la jueza en virtud del artículo primero, no debemos olvidarlo. Ella plantea el artículo primero como tema de dignidad y libertad reconocida a los ciudadanos. Y una tesis que se plantea por una parte es que estamos en delito, peligro abstracto, peligro... Yo creo que el 318 no cabe duda que es una ley penal en blanco, y el tema, ese factor no es... Mi duda es, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el artículo 318? Un bien jurídico como tal, principalmente al señor fiscal Guerra, en el sentido de que voy a dar una opinión solamente de carácter dogmática, apareciera como un delito de peligro hipotético o presunto. Y lo vemos en el caso que recién se planteaba, es decir, no hay opciones frente a eso, es decir, es un incumplimiento de deberes. ¿Es eso? Esa es mi primera pregunta. Abogado Guerra. A ver, en nuestro concepto, excelentísimo señor Pozo, estamos frente a una situación que derechamente el bien jurídico protegido
es la salud pública y no estamos meramente frente a un acto de desobediencia formal o un mero incumplimiento de deberes, sino que aquí estamos, como hablamos de una norma en concreto, aplicándose en un momento determinado respecto de un caso particular, tenemos que necesariamente referirnos a la situación de contagio existente, que es una de las hipótesis que la propia norma contempla y en las cuales se puede recurrir al artículo 318. Eso implica no solamente, por ende, que quienes porten la enfermedad, sino que quienes puedan ser potencialmente afectados. El solo hecho de salir a la calle y tocar una superficie, excelentísimo señor Pozo, nosotros bien sabemos que puede exponernos a la posibilidad de adquirir un contagio. Y es por eso es que la extensión, que aparece muy fuerte en un principio, es tal. Pero estamos enfrentando, por otro lado, por una parte la libertad de desplazamiento se está viendo afectada, pero por otra parte, en esta colisión, por decirlo de algún modo, de derechos, estamos protegiendo la vida y la salud de las personas, no solamente de los que son imputados, sino que también del colectivo. Es por eso que el bien jurídico es la salud pública, porque lo que se protege es precisamente al colectivo. Gracias. ¿Quiere agregar algo, abogado Fierro? Su micrófono. Sí, que respecto a la naturaleza jurídica, nosotros entendemos que está dada dentro del contexto de la dignidad y la libertad, que es el artículo 1 de la Constitución, ¿verdad? Y ciertamente que el 318 hay una ley penal en blanco, pero ¿cuál es el bien jurídico protegido? O sea, la salud pública, sin duda alguna, ¿verdad? Pero a juicio nuestro, el delito de salud pública tiene un carácter supraindividual que viene dado por un número indeterminado de personas que gozan de salud individual. Y se afecta este bien jurídico cuando se afecta la salud individual de un número amplio de personas. Y por lo tanto, el 318, la forma que nuestro representado se ha incriminado, es un delito de carácter formal. Nuevamente, un delito sin conducta, sin afectación de bien jurídico, y siendo un delito formal, ahí viene nuestra dudosa constitucionalidad, tal como hace muchos años, ¿cierto? Ya lo señalaban profesores Echeverri y el profesor Juan Bustos. Entiendo que por ahí iba la pregunta. Gracias. Ministro Pozo. Una segunda pregunta a ambos comparecientes. Brevemente, por su intermedio, Presidenta, ¿no será que aquí el artículo 318, que es el cuestionado, porque entrar al 318 bis, a mi modo de ver, es solo un delito agravado, no podía ser sancionado administrativamente? Y ahí lo vinculo con el tema del principio de lesividad. ¿Es tan necesario que penalmente sea la persona sancionada? Esa es mi pregunta a ambos comparecientes, Presidenta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el abogado Guerra. Su micrófono. Abogado Guerra. Perdimos contacto con el abogado Guerra. Vamos a tratar de tomar contacto con él por otra vía. Les pido un poco de paciencia en este... Estamos tratando de tomar contacto con el abogado Guerra. Le pido unos minutos, por favor. Está el teléfono. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Abogado Guerra, ¿me escucha? Tiene la palabra. Lo que pasa es que no pude escuchar, excelentísima señoría, la segunda pregunta del ministro Pozo. Te la doy, digo de nuevo. Sí. Brevemente. Por favor, ministro Pozo. Ya. Señor Guerra, ¿no cree usted, y sin entrar a que todos sabemos que
no es la vía esta de la inaplicabilidad, el fijar las políticas criminales, que esto aparece más bien como un tema, el artículo cuestionado del 318, es un tema susceptible de sanción administrativa más que un tema punitivo a la luz del principio de lesividad. En ese sentido, la pregunta es, ¿no cree usted que el factor lesividad de esa norma, especial del 318, da para una sanción administrativa y no una sanción penal? Abogado Guerra, ¿escucho bien? Abogado Guerra, ¿escuchó la pregunta? Le pregunto, abogado Guerra, si escuchó la pregunta. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En este caso en concreto, nosotros creemos que estamos enfrente de una situación que efectivamente puede ocasionar también responsabilidad administrativa y que por eso, por decirlo de alguna forma, nos veamos enfrentados a un caso de no definir, por ejemplo, y creemos que en definitiva la lógica de las sanciones son de naturaleza distinta. Entonces, en atención al principio de lesividad, creemos que es perfectamente aplicable el artículo 318 con la afectación de la salud pública más allá del mero incumplimiento que originaría la sanción administrativa. Gracias. Tiene la palabra abogado Fierro. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros, ante la pregunta del ministro Pozo, efectivamente creemos que esto puede tener algún tipo de sanción de carácter administrativo. Claramente nosotros aquí visualizamos que se infringe este principio de lesividad, ¿ya? Porque no hay siquiera una puesta en peligro del bien jurídico protegido que es salud pública. Creemos que este delito desprecia este principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, principio fundamental del derecho penal liberal al menos, y vulnera la necesidad de que el derecho penal se ajuste a los principios de subsidiariedad, última ratio, fragmentariedad, es decir, que persiga solo las conductas humanas más graves, aquellas que atentan en contra del núcleo normativo de la sociedad. Por lo tanto, estas conductas deberían ser perseguidas a través de quizá un sumario sanitario o de infracciones de policía local. Lo que se está haciendo con estas incriminaciones penales es convertir al sistema penal en tribunales de cobranza de multas, lamentablemente, excelentísimo tribunal. Y aquí no hay ningún tipo de afectación a la salud pública, o sea, no hay lesividad ni antijuricidad material. Y eso es un poco lo que nosotros sosteníamos, y quiero aprovechar la pregunta oportuna del ministro Pozo, en términos de que son cientos de miles ya los procedimientos monitores que están hoy día esperando ser conocidos por los tribunales de garantía, ¿ya? Y es ahí donde nosotros llamamos la atención, y ahí la preocupación también del presidente de la Corte Suprema en torno a esta disparidad de criterios, puesto que insistentemente el abogado del Ministerio Público dijo que esto debía ser conocido en el fondo, pero procesalmente, para que pueda ser conocido en el fondo, este monitoreo tiene que ser reclamado, ¿ya? Es decir, oponerse el imputado a esta sanción, ¿verdad? Si él se opone, se regula por las normas del procedimiento simplificado, y le van a preguntar, según el artículo 395, si él acepta o no acepta responsabilidad. Si no acepta responsabilidad, va a haber un juicio, y ahí en ese juicio, al menos la sugerencia de la Defensoría Penal Pública es ir a un juicio contradictorio. El Ministerio Público va a tener que acreditar, ¿cierto?, este carácter de lesividad. Por lo tanto, que hay una situación que es bastante compleja. Si ustedes recuerdan la prensa, hace 2 semanas pudimos enterarnos que el secretario del Senado, que está siendo investigado, ¿verdad?, por esta infracción al artículo 318, además se le aplicó una pena de 2,5 millones de pesos por el Ceremi de Salud, es decir, ya se le aplicó una sanción de carácter administrativo de 2,5 millones de pesos. Por lo tanto, claramente esta situación nos parece que se está desbordando, nos parece que sale de los canales que uno quisiera que estuviésemos dentro del 6 y 7 de la Constitución, pero evidentemente una situación bastante compleja. Pero la pregunta, para poder concluir a la del señor Pozo, acá no existe ningún tipo de lesividad, no existe ni siquiera antijuricidad material. Por lo tanto, evitemos que los tribunales de garantía se conviertan en tribunales de cobranza, de acuerdo, ¿cierto?, a las multas que van a tener que hacerse cargo los tribunales de garantía.
Esa es la respuesta, señor Pozo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Ministro Pozo. Nada más yo, ministro. Yo ¿No va a terminé. preguntar más? No está bueno. Ya. Ministro Aróstica. Bien, a los dos abogados, a ver si me aclaran alguna duda. Les pido sí suspender la discusión doctrinaria penal para explicarle mi ignorancia, sí, pero suspender el criterio penal sobre si hay remisión o no hay remisión, en este caso, del Código Penal a un reglamento. Tomémoslo más bien con que el Código Penal pide la colaboración del reglamento. Yo no sé todavía si es una remisión o es una recepción, ¿ya? Al reglamento o a las normas administrativas. ¿Cómo? El reglamento, se supone, las normas administrativas siempre se basan en una ley, principio básico de legalidad, tienen que tener el respaldo en una ley, si no, no pueden emitirse esos actos administrativos. No habría problema, entiendo, en definitiva, más allá de las discusiones doctrinarias de los penalistas, no habría problema si esa ley en que se basa el reglamento es una ley cierta, es una ley clara, es una ley precisa, que cumple todos los estándares necesarios para dos cosas: para que lo sea conocida por todo el mundo y para que sea conocida por el juez, que es lo más importante, y no cometa arbitrariedades. Entonces, disculpen mi ignorancia, este reglamento, esta resolución exenta 337, si bien se refiere al decreto que declaró el estado de catástrofe, se basa en el Código Sanitario in genere. In genere. ¿Cuál es la norma expresa, cierta, conocida por todos en el Código Sanitario, que permite al Ministerio de Salud disponer cuarentena? Esa es mi pregunta. Tiene la palabra el abogado Guerra. Su micrófono. Tiene la palabra. Gracias. Señoría, los artículos 20 y siguientes del Código Sanitario se refieren a lo que son las enfermedades transmisibles. Y el artículo 21, el que señala que un reglamento determinará las enfermedades transmisibles que deben ser comunicadas a autoridades sanitarias, así como la forma y condición de notificación. Pero particularmente, el artículo 22 señala que será responsabilidad de la autoridad sanitaria el aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia, y especialmente en caso de amenaza de pandemia o insuficiencia al aislamiento de domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial. Pero en definitiva, a partir de lo que es un análisis sistemático de las normas del artículo 20 y siguiente, de lo que se entiende por enfermedad transmisible y de la necesidad de aislamiento a toda persona que esté en una situación como la señalada, creemos que el Código Sanitario satisface esa exigencia de legalidad a la que hace referencia su señoría excelentísima. ¿Quiere agregar algo, abogado Fierro? Tiene la palabra. Sí, que me parece muy pertinente la pregunta, ministro Aróstica, porque esta pregunta, yo no sé si usted se acuerda, pero hace unos 3 años fue formulada dentro del mismo contexto en torno a la ley de control de armas. Es decir, la ley de control de armas, efectivamente vinculada con la 18.216, subyacía una norma administrativa de no inscripción. Y la no inscripción, que podía haber sido, verdad, un arma, podía haber tenido perfectamente un carácter administrativo y no haber trasladado, ¿cierto?, esta discusión a una sede penal con todos los efectos que esto tiene. Esto me parece que es lo mismo. Pero dentro de la pregunta que usted plantea, como el reglamento siempre se basa en una ley y ahí su respaldo, quizás nos podríamos preguntar, ¿no habría problema si esa ley en que se basa el reglamento es cierta, clara y precisa? Esa es la pregunta. O sea, clara, precisa, expresa en cuanto a la medida, pregunté yo, en cuanto a la medida concreta dispuesta, aislamiento total. Eso es lo que pregunté yo. Eso es lo que tiene que saber toda la ciudadanía por ley y tiene que saber todo juez. Exactamente. El 21 satisface esos criterios según usted, ley cierta, expresa, clara, respecto a la medida de aislamiento total.
Sí, yo quiero, antes de contestarle ese punto específico, decir que a pesar de que el Ministerio de Salud tenga la potestad administrativa para dictar reglas, ya a partir del Código Sanitario, no conocemos la norma expresa. Pero lo cierto es que la facultad ya para ejercer la potestad reglamentaria no puede extenderse a la creación de tipos penales, y el Ministerio de Salud tiene la posibilidad de dictar un reglamento, no de crear delitos. Y en este caso, la conducta del delito del 318 la construye el Ministerio de Salud. Y esto no es solo un problema de publicidad de ley, sino un problema de legitimidad democrática en la creación de leyes penales. Pero sí, el artículo 21 del Código Sanitario no crea una conducta delictiva, claramente. Y esto, ¿por qué lo encuentro pertinente, señor ministro Aróstica? Porque ya lo hemos señalado que frente a toda la confusión en torno a la publicidad, ¿verdad?, de que una comuna está partida por la mitad con cuarentena o no, que se adelanta, ¿verdad?, el toque de queda o se retrasa el toque de queda, toda esta situación genera una confusión y genera efectivamente una infracción a lo que usted está planteando en torno, ¿cierto?, a la disparidad de criterios que se ha utilizado frente a una misma norma que es de aplicación nacional. Gracias. Muchas gracias. Señores ministros, ¿tienen alguna otra pregunta? Perdón, abogado Guerra, ¿quiere agregar algo? Solamente para complementar lo dicho, a lo señalado por el excelentísimo señor Aróstica, el artículo 26 del Código Sanitario se refiere especialmente a la posibilidad de aislar a personas que puedan incubar enfermedades. Se refiere a esta posibilidad de aislamiento general como regla legal. Eso quería complementar, excelentísima señoría. Muchas gracias. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen más preguntas? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias.